¿Cómo podemos construir relaciones profundas y significativas? ¿Cómo podemos desarrollar amistades fuertes que perduren con el tiempo? ¿Cómo nos muestra la palabra de Dios que debemos amar a los demás? Bueno, bienvenidos a esta predicación que he titulado El sacrificio de amar. Hoy estudiaremos una de las parábolas más conocidas, la parábola del buen samaritano, que la encontramos en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Miremos la conversación realmente que da pie a que Jesús desarrolle esta magnífica historia. La conversación inicia con una pregunta que le hace un intérprete de la ley a Jesús para tentarle o para hacerle quedar en ridículo. En el versículo 25 leemos: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta muy típica entre aquellos que buscaban la salvación por medio de las buenas obras y de su sentido profundo de religiosidad. Este hombre se para en medio de la enseñanza y le dice al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo cual Jesús responde con otra pregunta. En el versículo 26 nos dice: y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que el intérprete responde muy bien, diciendo las siguientes palabras en el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús reconoce lo acertado de la respuesta de este intérprete de la ley que realmente conocía la ley y le dice, versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esta es la manera como tú puedes tener vida eterna. Ve y hazlo. Y es que, en verdad, hermanos y amigos, para ser salvo necesitamos realmente cumplir con estos dos mandamientos que resumen toda la ley de Dios y todos los profetas. Así lo dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. Pero la triste realidad es que ningún ser humano está en la capacidad de poder cumplir con estos dos mandamientos si no es aplicada la gracia de Dios sobre su vida. Recuerden que la palabra de Dios misma dice que es imposible ser salvos por medio de las buenas obras, nos dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, es imposible cumplir con la ley en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia voluntad. Nuestro corazón ha sido profundamente afectado por el pecado y nos es imposible amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero algo sucede cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesús. En Él hemos cumplido dicha ley. En Cristo hemos cumplido la ley moral de Dios. Y cuando creemos en Él, lo que pasa es que estamos cubiertos por su justicia. Y Dios nos ve en Cristo y nos declara justos. Esto es la justificación. Justos al cumplir con las exigencias de Dios o de la ley de Dios. Por medio de Cristo las hemos cumplido. Y bueno, lo que ahora, después de ser salvos, de haber creído en Jesús, está sucediendo en nuestros corazones, lo que ahora está pasando en nuestro interior, dentro de nosotros, es que nuestra vida está siendo transformada, santificada, preparada por Dios para que podamos vivir realmente de una manera práctica en estas dos realidades, para que podamos vivir estos dos mandamientos de una manera profunda, pero también de una manera práctica en nuestra vida. Nuestra naturaleza interna está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo y por las Escrituras
para amar profundamente a Dios con todo nuestro ser, pero también para amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la tarea santificadora que el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios están realizando en lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que estas son dos marcas visibles, perceptibles de un verdadero creyente. El cumplir con estos mandamientos de manera natural es algo que podemos ver en cualquier creyente. Miremos ahora lo que esta conversación nos revela acerca del corazón del intérprete de la ley. Porque Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por medio de analizar las palabras, nosotros podemos comprender las profundidades del corazón de alguien. Mire, vemos entonces que este hombre tenía conocimiento de la ley, pero no sabía cómo aplicarla. Pues aunque conocía la respuesta, no podía vivir dicha realidad. Por eso Jesús le dijo, muy bien, ya lo sabes, ve y hazlo. Tenía información realmente que no se había anidado en su corazón. Este hombre con un conocimiento religioso, pero sin salvación. Este era un hombre, era algo así como una higuera, ¿verdad? Llena de hojas, pero sin nada de fruto. Como la higuera que Jesús maldijo, ¿verdad? Cuando iba por el camino. Y es que esta es tristemente la realidad de los escribas y de los fariseos del momento de Jesús. Eran una especie, como Jesús mismo lo dijo, de sepulcros blanqueados. Aparentemente eran muy espirituales, llenos de conocimiento, pero su vida práctica no reflejaba para nada lo que ellos sabían, lo que ellos conocían y comprendían de la ley. En pocas palabras, podríamos decir que no había vida de Dios en ellos. Y por eso Jesús los confrontaba tan fuertemente para que salieran de su burbuja, de su idealización, de esa falsa realidad que ellos mismos habían construido. Miremos la pregunta que ahora el intérprete de la ley le hace a Jesús. Esta la encontramos en el versículo 29. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El propósito de este hombre, nos lo revela el texto, era justificarse a sí mismo. Pues recuerden que el problema de estos hombres era que se creían justos por la religiosidad en la que vivían y por la aparente bondad que a ellos los cubrían. Pero también su pregunta nos revela en dónde se encontraba uno de los más serios problemas que tenían los escribas, fariseos y religiosos del momento de Jesús, por el cual realmente ellos no podían desarrollar un profundo amor por Dios y genuino y un profundo amor por el prójimo. Este problema era su deficiente y torcida interpretación de la ley moral de Dios. Mire, la ley exigía amar al prójimo. Esto es un claro ejemplo. La ley exigía amar al prójimo. Pero ellos entonces, para acomodar la ley a sus preferencias, le dieron su propia interpretación a la palabra prójimo. Por eso es que este hombre le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dímelo tú, porque realmente nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros conocemos claramente quién es nuestro prójimo. Eso está muy definido. Para ti, ¿quién es el prójimo? Y ahí estaba la cascarita, la tentación que él quería ponerle a Jesús con esta pregunta. Mire, para ellos, su torcida interpretación de la ley, en su torcida interpretación de la ley, el prójimo era todo aquel que compartía sus creencias, que pertenecía a su raza, que compartía su religión, que les caía bien. Ese era su prójimo, alguien a quien realmente era muy fácil poder ayudar. Justificados en el pensamiento de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, de que ellos eran el pueblo amado de Dios y que Dios aborrecía a los gentiles por ser una raza pecadora, es decir, a todo aquel que no era judío. De esta manera, entonces, ellos también decían que tenían derecho a aborrecer aquello que Dios aborrecía. Por lo tanto, ellos aborrecían los gentiles y decían que ellos no eran su prójimo, que al ser enemigos de Dios también eran sus enemigos. Y lo que Jesús quiere hacer con esta grandiosa parábola, una magistral parábola, enseñanza de Jesús, era desbaratar su argumento, introduciendo en la historia un personaje que los judíos aborrecían profundamente, y era un samaritano.
que era algo así como un judío que se había mezclado con gentiles y que había llegado a perder su pureza, y que por tal razón y aún por la oposición que ellos colocaron cuando el templo se estaba edificando, había una riña histórica muy fuerte entre judíos y samaritanos, y los judíos realmente odiaban a los samaritanos. Es debido a todo esto que nace esta maravillosa parábola del buen samaritano. Miremos el primer personaje que Jesús introduce en su historia. Este era un hombre moribundo. Miren lo que sucede en el versículo 30. Nos dice Jesús, respondiéndole Jesús al intérprete de la ley, le dijo, y aquí empieza la parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Ojo a esto. Miren, el camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso, que era acechado por ladrones y bandoleros constantemente, ¿verdad? Tanto así que a dicho camino se le conocía por el nombre de el camino de sangre. El viajero de nuestra parábola es víctima de la violencia de estos hombres, de los ladrones que lo dejaron tan herido que Jesús nos dice que estaba a punto de morir si no era atendido con urgencia. ¿Se imaginan ustedes la paliza que le propiciaron por tratar de robarle sus pertenencias? Allí estaba el hombre de nuestra historia, tendido en el camino, golpeado, maltratado, herido. Mientras su sangre penetraba la arena, su vida se le estaba yendo. Este camino, aunque era peligroso, normalmente era transcurrido o transitado por personas que necesitaban viajar entre estas dos provincias, ¿verdad? Aunque preferiblemente pues ellas lo hacían acompañadas para protegerse de los peligros que se encontraban por este camino, recuerden, titulado El Camino de Sangre. Y es que esto era verdad, lo que Jesús está contando en su historia eran cosas que acontecían en el trayecto de dicho camino. Ahora, aquí tenemos nuestro primer personaje, un personaje golpeado, maltratado, herido, violentado por robarle sus pertenencias. Ahora aparece en escena nuestro segundo personaje. ¿Y quién es este personaje? Un sacerdote. Jesús se introduce ahora en la historia, un sacerdote. Versículo 31 nos dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Este tal vez era uno de los 12,000 sacerdotes que vivían en aquel tiempo en Jericó y que se disponía a viajar a Jerusalén para ofrecer su servicio, para estar allí en el servicio que le correspondía. Mire, en los tiempos de Jesús el templo ya estaba construido y habían tantos, pero tantos sacerdotes, imagínense, habían sacerdotes que viajaban desde Jericó, que tuvieron que dividir los servicios sacerdotales en 24 grupos, lo que quiere decir que cada grupo servía en el templo aproximadamente por 2 semanas al año. 2 semanas al año. Tal vez se trataba de un sacerdote que había estado esperando ansiosamente a que le llegara su turno de poder servir estas 2 semanas en el templo. Y en esa espera tan anhelada, viaja entonces para desarrollar su servicio, cuando de pronto este sacerdote se encuentra con este hombre tirado en el camino. Y Jesús nos dice que cuando el sacerdote lo vio, pasó de largo. Cuando interpreta más o menos las palabras, es como si el sacerdote al verlo, en lugar de acercarse, lo que hiciera es alejarse. ¿Por qué? Porque para el sacerdote este hombre representaba un tropiezo en su anhelada agenda, en su esperada agenda. Bueno, pero también pudiera ser que para este sacerdote este hombre representara un peligro, pues se veía que estaba como muerto. Por lo tanto, este sacerdote debería mantener la distancia para no contaminarse con el cadáver, para no quedar impuro y así quedar inhabilitado para desarrollar su anhelada tarea sacerdotal. ¿Por qué? Porque es que, de acuerdo a la ley de Dios,
quien tocaba un cadáver quedaría inmundo por 7 días, por una semana, imagínense eso. Eso lo dice Números 19:11. Por lo tanto, este sacerdote quiso prevenir de que pudiera contaminarse con el cadáver y quedara inhabilitado para el servicio. Él no podía darse el lujo de investigar si este hombre estuviera muerto. Es por eso que este sacerdote prefirió tomar distancia y mejor alejarse lo que más pudiera y alejarse pronto de la situación. Este sacerdote, mis hermanos, mis amigos, este sacerdote decidió poner el ritual del templo por encima del clamor de este hombre moribundo y necesitado, que urgentemente estaba clamando por ser atendido para no morir en ese solitario camino. Ahora Jesús ingresa a su tercer personaje a nuestra historia, y este personaje es un levita. Nos dice el versículo 32: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, nos dice el texto, pasó de largo. Es interesante, pero aquí acopla Jesús un elemento más en la historia. El levita, que era uno de los servidores del templo, un ministro de culto, un intérprete de la ley, por lo menos, este es lo que Jesús introduce, por lo menos se acercó para evaluar o para chismosear lo que estaba sucediendo. Ahora, el levita sabía que tenía la responsabilidad de ayudar, porque así está escrito y así lo demandaba la ley moral de Dios. Pero al acercarse y ver la terrible condición de este hombre, que estaba a punto de morir, estaba casi muerto en el camino, mejor se alejó, porque no quería que este hombre terminara muriendo en sus manos y también lo contaminara. Si el sacerdote no lo hizo, el levita mucho menos tampoco lo iba a hacer. Era preferible que este hombre terminara muriendo solitario en ese camino, que tener que lidiar con el cuerpo de ese hombre, y además de eso, que lidiar con su propia contaminación, con la cual él quedaría contaminado. Tal vez pensó, bueno, este camino, aunque es solitario, lo transita constantemente algunas personas. Tal vez hay gente que pase por acá que tenga menos ocupaciones y menos responsabilidades que yo, que se pueda contaminar y no así dificulte el desarrollo del culto en el templo. Dejemos mejor la oportunidad a otro de servir a este pobre y moribundo hombre. Así que este levita también se fue, continuó su camino como si nada hubiera pasado. Miren, con la fría intervención de estos dos personajes, el sacerdote y el levita, Jesús está haciendo con esto una fuerte acusación contra la vida espiritual que habían construido los religiosos del momento. Una espiritualidad fría, inmisericordia, cruel con las demás personas. Saben, la religión del momento había distorsionado a tal punto la ley de Dios que la habían convertido en puro y mero y vacío ritualismo. Un conocimiento carente de pasión por Dios y de amor por las demás personas. Eran rituales realmente vacíos. Por eso Jesús dijo: lo que para ustedes es sublime, para Dios es abominación. Si de algo Jesús acusó directamente a escribas y fariseos, fue por la frialdad de sus corazones. Y esta trágica historia nos pinta perfectamente un cuadro que ilustra muy bien el corazón de estos hombres, la falta de amor y misericordia que ellos tenían por las demás personas, especialmente por aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel y no compartían sus costumbres y su religión. Ellos preferían sus interpretaciones humanas y sus rituales carentes de sentido por encima de la vida de las personas. Y esto era una de las tragedias de la religión del momento, de las cosas más crueles que ellos pudieron haber elaborado. Podríamos entonces nosotros, cuando escuchamos esto, decir: wow, qué fríos y qué crueles. Si eran los religiosos del momento, los que conocían la palabra de Dios. Pero déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, que esto en lo personal a mí me pone a pensar mucho en la manera como nosotros vivimos nuestra espiritualidad.
que realmente está basada en el mismo fundamento que ellos tenían. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Ese era el fundamento de la ley moral. Pero no solo es el fundamento de la ley moral de Dios, ese también es el espíritu de la gracia. Es el fundamento del cristianismo que nosotros profesamos, que nosotros creemos, que nosotros practicamos. Era el espíritu de la ley, pero también era el espíritu de la gracia. Si nuestra teología, escucha esto, no desemboca en una fuerte pasión por Dios y en un amor profundamente compasivo por los demás, realmente nuestra teología es vacía, carente de sentido y carente de todo propósito divino. No seremos más que cristianos llenos de mero conocimiento, pero carentes de corazón y de carácter. Un fiel retrato de un escriba y de un fariseo en el periodo neotestamentario. Mira, todo el Nuevo Testamento está lleno de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos de amar a Dios y de servir a nuestro prójimo. Todo el Nuevo Testamento está lleno de citas y de pasajes que nos muestran la responsabilidad que tenemos por cumplir. Un claro ejemplo de esto es lo que dice Primera de Juan 4:20. ¿Qué nos dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Qué impresionante este texto. Decir que amamos a Dios y no demostrar con nuestras acciones cotidianas que amamos a nuestros hermanos, dice Juan, es negar en la práctica el mensaje de la cruz. Porque recuerden ustedes, una de las grandes evidencias de que somos creyentes es que cumplimos con estos dos grandes mandamientos de la ley moral. De manera natural amamos a Dios y de manera natural amamos a nuestro prójimo. Esto también me pone a pensar, toda esta historia me pone a pensar muchísimo sobre la importancia de tener una interpretación lo más correcta y precisa de las Escrituras. Que esto nos debe conducir a una correcta teología, porque de lo contrario una interpretación incorrecta conduce a una teología incorrecta que termina matando la misericordia en nuestro corazón por los demás y la pasión por Dios en nuestra vida, construyendo una espiritualidad fría, vacía y sin sentido. Yo, hermanos, tengo que decirlo tristemente, yo he visto cómo muchos pierden el amor por las personas debido a las malas interpretaciones bíblicas que tienen. Algunos no tienen inclusive amor por los perdidos debido a la mala comprensión de la palabra de Dios, a la distorsión de las verdades bíblicas. Les voy a poner un ejemplo. Este es el caso de lo que llamamos el hipercalvinismo. El hipercalvinismo son aquellos que llegan a pensar que como Dios ya ha elegido a los que serán salvos, ellos llegarán a la iglesia sin necesidad de que la iglesia haga su trabajo evangelístico de predicar el evangelio. Esto es una terrible distorsión de la doctrina de la elección incondicional. Porque lo que ellos piensan es que como Dios ya los eligió, ellos llegarán y la iglesia no tiene que predicar. Eso no es así. Si bien es cierto que Dios ha elegido a su pueblo, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice Pablo, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Notan ustedes la tremenda responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar el evangelio para que las personas puedan conocer a Jesús, Él se revele a sus vidas y puedan ser salvas? ¿Ven ustedes entonces cómo una distorsión teológica afecta profundamente el pensamiento, las actitudes y la conducta de los creyentes y de la misma iglesia? Es por eso, es que es de vital importancia buscar, conocer e interpretar de la manera más correcta y más precisa las Escrituras y también aplicarla con la misma pasión a nuestra vida.
Bueno, damos gracias a Dios porque iniciamos justamente un discipulado que habla acerca de esto. Miren, porque el que conoce las Escrituras y no las aplica con profundidad a su vida, en última instancia, termina siendo un tropiezo para la obra del Evangelio con su mal testimonio. Bueno, hay una pregunta que nos queda rondando en nuestra mente cuando leemos esta historia y cuando empezamos a analizarla y cuando empezamos a profundizar en ella. La pregunta que nos queda rodando es: ¿cómo podemos nosotros entonces en la práctica mostrar amor por el prójimo, amor por los demás? Esto es precisamente lo que nos responde nuestro cuarto personaje. El cuarto personaje que Jesús de manera prodigiosa introduce en esta historia. Nuestro cuarto personaje es un samaritano, el buen samaritano. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, nos dice el texto. Ahora Jesús coloca en el escenario un samaritano y esto, déjeme decirle, es lo que le da un giro impresionante e inesperado a la historia. Lo más lógico es que la historia tuviera un sacerdote, un levita y otro judío, pero nunca un samaritano. Con la riña histórica que se traían entre judíos y samaritanos, el odio que los separaba era enorme. Los judíos consideraban a los samaritanos algo así como una raza impura, una raza realmente detestable, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles que habían perdido su pureza. Los samaritanos habían construido su propia cultura, los samaritanos habían construido su propia religión y su propio inclusive lugar de adoración. Esto lo notas tú en el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, ¿verdad? Donde observamos la sorpresa que ella se lleva cuando Jesús le dirige la palabra, porque judíos y samaritanos ni siquiera se cruzaban la palabra. Y lo vemos también en las preguntas que la mujer le hacía a Jesús, cuando le dice: ¿dónde se debe adorar? ¿En este monte o en aquel? Vemos entonces la gran cima que dividía el odio y el rencor que separaba a los judíos de los samaritanos. Para un judío el solo hecho de encontrarse con un samaritano era despreciable. Ellos preferían caminar kilómetros, los kilómetros que fueran necesarios para no pasar por Samaria y no verle la cara a uno de estos seres que eran realmente despreciables para ellos. Por eso la mujer samaritana, cuando Jesús le habla, se sorprende en primer lugar porque él, siendo hombre, le habla a una mujer, siendo ella samaritana y Jesús un judío. Para ella esto fue una tremenda sorpresa. Ahora, para un escriba o un fariseo, créeme que un samaritano nunca sería su prójimo. Un samaritano, lo que realmente era uno de sus peores enemigos. Entonces, quiero ponerlos en contexto, porque entendiendo esto nos damos cuenta del profundo sentido dramático que Jesús le da a la historia al incluir un samaritano como el protagonista de la misma. Era indudable que con esto logró captar la atención no solo de este intérprete de la ley, sino de todos los judíos que estaban escuchando la parábola. Ahora, yo no me imagino cuál sería la cara particularmente de este intérprete de la ley cuando escucha que el personaje principal de la parábola es un samaritano. Miremos entonces ahora cómo este samaritano nos da unas lecciones muy prácticas de cómo nosotros deberíamos amar al prójimo, de cómo nosotros deberíamos construir relaciones significativas con las demás personas y amarlos con un amor profundo y con un amor genuino. Lo primero que este samaritano hizo, según el versículo que leímos ahora, es que le entregó parte de su corazón. Eso no lo dice el versículo 33, cuando dice que éste le ayudó porque su corazón, el corazón de este samaritano, cuando vio al hombre, fue movido a una profunda misericordia. Si usted nota el texto, encontrará
que los tres hombres, tanto el sacerdote, el levita como el samaritano, vieron al hombre tirado. El uno pasó de largo, el otro se acercó, pero el tercero realmente lo vio. Lo vio con ojos de verdad. Lo vio con los ojos de la misericordia y la gracia de Dios. Lo vio con ojos de compasión y puso sobre él su propio corazón. Y es que la misericordia es un sentimiento que nos mueve por dentro, que mueve las entrañas, como la palabra lo dice, que nos mueve por dentro para poder ayudar a los demás, para dar lo mejor de nosotros mismos, para que otras personas también estén bien. Y esto lo vemos reflejado muchas veces, en muchas ocasiones en la vida de Jesús. Cuando tenía compasión por las personas, porque estaban frías, porque tenían hambre. Cuando tenía compasión por las multitudes, porque las veía perdidas, dice la palabra, como ovejas que no tenían pastor. Y su propia compasión lo conmovía, lo movía por dentro. La Biblia asegura que nosotros, los creyentes, hemos sido llenos de la gracia y la compasión de Dios que nos ha alcanzado. Por lo tanto, para nosotros debe ser natural sentir compasión por los demás, especialmente por las personas perdidas, como la sentía Jesús. Y es que esa compasión, hermanos, es precisamente lo que mueve nuestro corazón para poder ayudarles, para poder predicarles el evangelio. Lo segundo que encontramos en este samaritano es que no solo le entregó su corazón, sino que también le entregó sus manos y le sirvió con cariño. Si ustedes ven el versículo 34, es muy descriptivo y nos dice: y acercándose este samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El texto nos describe profundamente lo que hizo este samaritano. Este samaritano no solo se acercó para ver, él se involucró profundamente en la vida de aquel judío maltratado que estaba a punto de morir. Él puso sus manos sobre él, le tocó, le ministró con el contacto, cubrió sus heridas, las sanó con vino y las suavizó con el aceite. Este samaritano puso todo su cariño y su empeño para que ese hombre moribundo pudiera vivir realmente. Este samaritano demostró su amor por medio del servicio compasivo y lleno de misericordia. Esa parábola realmente, hermanos, es maravillosa, porque creo que nos enseña a nosotros como creyentes que estamos igualmente llamados a servir con amor, con compasión y con cariño a un mundo que ha sido profundamente golpeado por el pecado y que está moribundo, a punto de entrar en la condenación eterna. Eso es lo que tú y yo también tenemos que hacer. Mira, en tercer lugar, este samaritano, si analizamos la historia, arriesgó su vida también por este hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque si nos metemos por un momento en la historia, piensa que tú seas aquel samaritano que está en la historia. Te encuentras frente a un camino que es solitario y muy peligroso, a un hombre que había acabado de ser herido y robado por unos malhechores. Lo más probable que uno piense, bueno, tal vez estos hombres sigan por aquí, esperando su siguiente víctima. Y si yo me quedo atendiendo a este hombre, yo sería realmente una carnada, una presa muy fácil en la boca de estos hombres para que me roben y también puedan dejarme mal herido y hasta matarme. Pero para este samaritano, en este momento lo más importante no era su seguridad. Para este samaritano lo más importante era ayudar a este hombre que estaba muriendo. Yo creo que esto nos deja a todos una tremenda lección que tenemos realmente, que nos deja profundamente impactados. Miren, esta parábola nos enseña una verdad muy lógica, una verdad que encontramos en toda la Escritura, y es que amar a los demás siempre va a significar un alto riesgo de también ser lastimados. Es que para amar a los demás nos tenemos que volver personas vulnerables. Nunca podremos entregar nuestro corazón y nuestro servicio desinteresado y profundo por otros sin hacernos vulnerables para que nos lastimen, para que también nos hieran, o para que muchas veces sencillamente y dolorosamente
se aprovechen de nuestra bondad, se aprovechen de nuestro corazón misericordioso. No existe tal cosa como un amor sin riesgo. Cuando nosotros amamos a las demás personas, nos estamos exponiendo a ser maltratados, heridos e inclusive malentendidos por ellos. Pero Jesús siempre nos enseña algo. Lo enseñó con esta parábola y lo enseñó con su propia vida. Que no importa el costo que tengamos que pagar, debemos aprender a darnos por los demás y a tener también un corazón perdonador para que cuando seamos heridos y maltratados por ellos, podamos perdonarles y seguirles amando de manera incondicional. Ese es el corazón que un cristiano debe desarrollar. Recuerda que somos seres imperfectos, pecadores, que estamos amando a otros que están en la misma condición de pecado que nosotros, que también luchan con su naturaleza caída, con sus crisis, con sus problemas. Y es allí donde lo más normal es que seamos heridos y también seamos lastimados por causa de su pecado. Amar definitivamente significa correr riesgo. Por eso el título del mensaje, el costo de ser, el costo de amar. Pero realmente son riesgos, hermano, que vale la pena correr. ¿Para qué? Para disfrutar de las relaciones significativas que se pueden entretejer en medio de todos estos riesgos a los que nosotros estamos exponiendo nuestra vida y nuestro propio corazón. Estamos en la obligación moral de hacerlo, pero también créeme que vamos a disfrutar del resultado de dichos sacrificios y de dicha exposición. Miren, muchos se hallan solos en la vida porque no están dispuestos a correr el riesgo de volverse vulnerables, de permitir que otros ingresen y vengan a su corazón y que hagan parte de sus vidas, pero que muchas veces también los van a lastimar. Y créame que uno como pastor sí que vive dichas experiencias. Mira, es preferible ser lastimados y aprender a perdonar y amar incondicionalmente que vivir encerrados en nuestra propia burbuja de soledad y de egoísmo. Es preferible salir de esa burbuja y exponernos para construir relaciones significativas, amistades con otros y poder darnos a los demás. Y en cuarto lugar, deducimos de la historia que este samaritano, esto es impresionante, este samaritano estuvo dispuesto a pagar lo que fuera necesario para que este hombre moribundo recuperara su salud. El versículo 35 nos lo dice así: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano se llevó al hombre moribundo y lo hospedó. Y no solo lo hospedó, lo puso al cuidado de un mesonero y le pagó, dice, dos denarios, ¿verdad? Aquí vemos el precio que este hombre estuvo dispuesto a pagar por ayudar a su prójimo. En principio pagó 2 denarios al mesonero, es decir, que invirtió 2 días de su fuerte trabajo que a él le habían costado sudor y lo dio al mesonero para que cuidara del hombre. Pero no solo esto, sino que le dijo: dale todo lo que sea necesario, lo que requiera. No escatimes en él, que cuando yo regrese, después de mi trabajo, yo te lo pagaré con lo que gane. El texto no nos dice cuánto este hombre pagó al final, cuál fue la cuenta total, pero lo que sí nos dice el texto es que estaba dispuesto a pagar el costo que fuera necesario por la salud, la recuperación y porque este hombre moribundo pudiera vivir. Escúchame esto. Dar dinero a alguien, aportar de nuestro dinero, es aportar de nuestro tiempo, de ese tiempo de trabajo que hemos realizado. Por lo tanto, dar de nuestro dinero es dar tiempo, y dar tiempo es dar vida. Por eso es tan importante este segmento de la historia. Lo que realmente estamos dando cuando damos es vida. Es una parte preciada de nosotros mismos. Es algo que nos ha costado tiempo, y tiempo es igual a vida. Hermanos, amar a los demás involucra un costo que puede ser muy alto. El amor que Dios pide de nosotros, el amor que Dios
pide de su pueblo siempre, siempre será un amor sacrificial. Porque es que el amor en esencia es eso, no un amor egoísta, ya que el egoísmo no es amor. Es una malformación del mismo. El verdadero amor, dice la Escritura, no busca lo suyo, sino que se entrega por completo para, como su significado lo dice, buscar el bienestar máximo de la persona amada. Este es el mensaje que realmente Jesús quiere dejar profundamente claro en esta maravillosa historia del buen samaritano. Y para concluir, miremos cómo Jesús cierra esta parábola. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres, le pregunta a Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús termina haciéndole una pregunta al intérprete de la ley, pero una pregunta que por lógica ya tenía una respuesta inaludible. Así como este intérprete quería hacer caer a Jesús con sus preguntas, Jesús le hace una pregunta a este hombre que no tenía ningún tipo de salida. La respuesta era lógica. ¿Quién de estos tres fue el prójimo? Pero por la dureza del corazón y debido al prejuicio tan grande que este intérprete de la ley tenía por los samaritanos, no fue capaz de responderle de manera directa que fue un samaritano el prójimo. Miren ustedes cómo este hombre respondió a la pregunta de Jesús. Versículo 37. Él le dijo: el que usó de misericordia. Cuán difícil es que el orgullo y las heridas de un corazón resentido que no ha sido sanado por el Señor puedan realmente perdonar y darse a otros con amor y con libertad. Pero Jesús, en su infinita misericordia y sabiduría, le dice a este hombre que quiere saber cómo ser salvo. Versículo 37. Ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo que hizo este samaritano, que termina convirtiéndose en un ejemplo para tu vida. En pocas palabras, Jesús lo que le dice es: pues ve y pone en práctica todo el conocimiento que tienes, todo ese conocimiento teológico que tienes de la ley moral de Dios. Ahora, los cristianos sabemos, como lo dije en la introducción de nuestra predicación, que es imposible poder amar con ese tipo de amor con que el samaritano amó si Jesús no es el protagonista de nuestra vida. Porque si Jesús no es el centro, nuestro orgullo y nuestro egoísmo jamás permitirán que nos demos con libertad para amar a otros. Jamás permitirá tampoco que amemos a Dios sobre todas las cosas. El amor no nace del conocimiento, nos lo muestra esta parábola, ni tampoco nace de sentir la responsabilidad, ¿no? Pero el verdadero amor nace de la compasión de alguien que ha experimentado la gracia de Dios, sanando y capacitando su propio corazón para amar a otros y para poder amar a Dios. Recuerden ustedes que es imposible ser salvos si no es por medio de la fe que nos capacita para poder amar a Dios y para poder amar a otros. Esa fe en Cristo tan necesaria para la salvación. Dicen los comentaristas más antiguos de este pasaje que este buen samaritano es un fiel reflejo de Cristo, de Jesús, que estuvo dispuesto a entregarse con todo su amor, a sacrificar su vida, cada gota de su sangre, para pagar el costo que fuera necesario por nuestro rescate, para salvar a aquellos que están moribundos y que están perdidos por causa del pecado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y saben, ahora tú y yo tenemos la tarea de este buen samaritano, seguir siendo agentes de sanidad y restauración por medio de la predicación del evangelio a un mundo que continúa muriendo, que continúa en coma, en un estado moribundo por causa de su propia maldad. Mira, cuando tú y yo no predicamos a Cristo, estamos realizando uno de los actos más crueles y carentes de misericordia. Estamos siendo como este sacerdote y este levita. Estamos dejando las personas heridas, tiradas en su chorro de sangre, en su camino a la condenación eterna,
sin que esto realmente conmueva nuestro corazón, nuestras entrañas. Cada vez que pienso en la desgarrante vida que viven las personas sin Cristo, como lo ilustra este texto de este hombre tendido en el piso, yo me pregunto, ¿cuál es la actitud que nosotros como iglesia vamos a tomar? ¿Cuál es la actitud que tú vas a tomar? ¿Cuál es la actitud que yo voy a tomar? Vamos a tomar la actitud del sacerdote, aquel que no le importó, que más le importó su esplendor religioso, sus rituales. Estamos tan felices en nuestra iglesia con el compañerismo que tenemos, disfrutando de nuestros hermanos, de los servicios de adoración, de los grupos de alabanza que hay en nuestra iglesia, de la predicación que Dios nos da y de todo lo que hacemos en el culto. Estamos tan anonadados y tan extasiados en medio de todo esto que perdemos toda sensibilidad y toda motivación por salir de nuestras cuatro paredes a predicar el evangelio y ayudar al necesitado. O seremos tal vez como el escriba, ¿no? El escriba que dio un paso más, quien conoce lo que debe hacer y por eso se acerca, mira, pero solo para aliviar su conciencia o para aliviar su sentido de curiosidad. Pero finalmente decidimos no comprometernos en el asunto. Al fin y al cabo hay tantos cristianos en el mundo que podrían predicarle a las personas. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y nos excusamos, es que no estoy preparado, no me siento listo. Y somos entonces como este escriba o como este sacerdote que dejamos las personas moribundas en su propia condenación. O definitivamente vamos a tomar la actitud de este buen samaritano que fue movido profundamente a misericordia para ayudar a las personas que caminan moribundas por el pecado. ¿Qué actitud vamos a tomar, mis hermanos? Oh, que la gracia de Dios nos ayude a tomar la actitud correcta. Que la gracia de Dios nos ayude a tomar la actitud de este samaritano, a tener el corazón que él tuvo, a tener el mismo corazón compasivo y misericordioso de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos dé su corazón lleno de misericordia y de compasión para poder amar a los demás con toda nuestra alma. Bueno, quiero dar un cordial saludo a todos los que están conectados en esta predicación, los que llegaron aquí hasta el final, felicitarles, darles gracias por entregar parte de su tiempo y yo espero realmente, humildemente, que esta predicación haya bendecido sus vidas. Si ha sido así, yo te pido simplemente que la compartas con otros, que le des me gusta, que dejes un comentario en la cajita de comentarios y la compartas con otros para que YouTube precisamente pueda llevar esta predicación a muchas más personas, la pueda mostrar a muchos más hogares. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que le des allí suscripción y que le des a la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las producciones que estamos realizando para bendecir el cuerpo de Cristo, para bendecir el pueblo de Dios. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.